En esta parte, habiendo visto las reflexiones sobre cómo prepararme y qué tener en cuenta para mi presentación, vamos a ver algunas consideraciones, algunos tips para la relación con la gente. Bien. Empecemos por la tensión y el estrés en el desarrollo. Eh, Fíjense lo que charlábamos recién en el intervalo, Luciana. Fíjate que en esta palabra, la O, ¿ves que es como una letra distinta? No sé si llegan a ver que la Sí, letra O que tiene un tilde no tiene sí, el mismo grosor que el resto. Bueno, eso tiene que ver con el tema de tipografía y fuente. Cuando armé esta presentación con una compu, funcionaba bien. Cuando lo pasé a la computadora que estoy utilizando ahora, se deformó. La deformación es menor, no es grave, no pasa nada. El tema es cuando te cambia el tamaño o aparece un símbolo en lugar de la letra. Ahí tengo que meterle mano y te puede generar un nerviosismo que no necesitan en el último momento. Bien, cerro paréntesis, tensión y estrés en el desarrollo. Eh, considerar considera anticiparte a las posibles objeciones durante la preparación. Yo estoy preparando un tema. No sé, cómo dar feedback sobre un desempeño no apropiado. Bien. La gente que viene a mi audiencia puede tener rechazo al tema que doy. O el tema que estoy preparando puede ser un tema complicado, no sé, reforma en la liquidación de comisiones. Y la gente que viene puede malinterpretar la información que le voy a dar pensando que se va a perjudicar sus comisiones. Bueno, cuando estoy haciendo el diseño, tengo que tratar de anticiparme a una posible objeción o pregunta o resistencia que yo crea que mi público puede presentarme. Eso va a hacer que yo tenga ya pensado y preparado el terreno para que no se active ningún conflicto durante el desarrollo. Generalmente esto es necesario cuando el tema que doy puede tener una connotación negativa o puede generar una reacción en la gente que yo voy a presentar, que no es el caso de lo que van a hacer ustedes. ¿Dónde tengo que tener en cuenta eso? Cuando hago el diseño en los 10 pasos de la preparación de la presentación. Ahí es donde yo pienso la probable reacción de la audiencia ante mi tema. ¿Se acuerdan cuando vimos la presentación? Que yo les remarcaba que el paso número 3 de definir la audiencia es clave y no tengo que poner algo muy light, tengo que ser más específico. Bueno, tiene que ver con esto, con evitar tensión y estrés en el desarrollo. La empatía, ponerse en el lugar de los participantes, tanto en el diseño como en la ejecución. Hacer una reflexión continua sobre la mejor manera de contestar. Te hacen una pregunta, somos todos seres humanos y somos viscerales. Muchas veces en la velocidad, en la presión del tiempo o en el enfoque del tema y que lo que te están diciendo sentís que te aleja, no nos tomamos esos 3 segundos para pensar lo que vamos a responder y respondemos automáticamente. Bajamos la guardia, como quien diría. Y generalmente cuando uno responde de manera impulsiva y baja la guardia cuando está conduciendo es donde tiene algún tipo de conflicto o situaciones. Eh, a mí me ha pasado, me sigue pasando, ¿sí? Yo a veces juego muy al borde con la forma, el estilo que yo tengo de presentar y eso de jugar al borde hace que cuando me distraigo y no me tomo esos 3 segundos, en contar hasta 3 antes de responder, meta la pata. Bien. Entonces la recomendación es, para evitar tensión y estrés, o sobre todo cuando hay tensión y estrés en el desarrollo, y viene una pregunta que tiene alguna intención que no es la pregunta, que se nota que la pregunta está direccionada para que vos confirme algo que te puede llevar a un lío, tomate unos segundos antes de responder. ¿Cómo gano esos segundos? Decir, che, qué buena pregunta, déjame pensar. Y pensá. O qué buena pregunta, ¿qué piensan ustedes de la pregunta que acaba de hacer fulanito o fulanita? Y no doy una opinión todavía hasta que no tenga claro que quiero opinar. Bien. Estar atento siempre al lenguaje corporal de la gente. Están relajados, me están preguntando con una sonrisa o están puestos en tono de guerra con el dedo acusador y me están diciendo, pero usted está diciendo entonces que yo ya percibís en la corporalidad que según lo que vos digas va derecho a ser usado para otra intención. Por ende, de estas situaciones de estrés o tensión, veamos algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de la audiencia en general. Trata de sostener un continuo contacto visual con el auditorio. Mirá a la gente cuando hablas. No miré siempre al mismo, pero andá mirando. Si tenemos una U, pero que la U tiene dos laterales y un fondo. Cuando vos estás parado adelante, estás mirando como si fuera una U, la audiencia. Bueno,
Andar recorriendo y andar alternando entre las personas que van mirando. Tratar de hablarle a las personas. Eso lo lográs mirándole los ojos. Si te pones muy incómodo mirar a los ojos, que es algo que le pasa a muchos que no tienen el hábito, mirá de la frente. Bien. Es casi como parecido, no es lo mismo, no tener el contacto visual, pero estás muy cerca. Y después el mirar a los ojos te da otra impronta y te da otra llegada a lo que vos estás diciendo. Trata de caminar la audiencia, no te quedes estancado. Recuerden lo que vimos de las expresiones de los varones, que somos más de revolear los brazos, y de las chicas de mantener los codos adentro, de apegados al cuerpo y mover las manos, y una a la vez, no las dos en simultáneo. Bueno, eso combínalo con desplazate. En la medida que puedas moverte, manejar el territorio, que vos sos el que está a cargo. Trata de llamar a las personas por su nombre, no utilices muletillas, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, pero, o no, no. Bueno, escúchense, si te escuchás usando una muletilla, trata de no utilizarla. ¿Cómo hago para no utilizar la muletilla? No la digas. Tenés que, internamente se siente cuando viene la muletilla. O en algún punto te empezás a oír, bueno, cerrá la boca y que salga adentro la muletilla. Mm. ¿Viste? Como si estuviera diciendo, traten de decir conmigo sin despegar los labios, digan la boca cerrada. Hay como una vibración adentro de la boca. Bueno, mantenela. Muy probablemente esto no lo puedas resolver entre hoy y el lunes, pero empiecen a prestarse atención desde hoy hasta el lunes, en todos los lugares donde hablan abiertamente con gente, cuáles son las muletillas que más repetís. Cuando las empezás a notar, cuando las empezás a darte cuenta que están, las detectás, a partir de ahí las podés empezar a cambiar. Bien. Muchas de las muletillas que tenemos todos, no nos damos cuenta que las tenemos. Y como no te das cuenta que la tenés, están en el plano inconsciente, salen todo el tiempo. A partir de que alguien te hace notar que hay una muletilla y vos la pasás al plano consciente, a partir de ahí la empezás a cambiar. Bien. Hacer intervenir a la audiencia, estimular la participación en la medida de lo posible. ¿Sí? No, si va a ser todo participación, no vas a poder desarrollar mucho por el tiempo que tenés, pero siempre está bueno ir mechando. Escuchar a los demás activamente, tratar de resumir ideas. Cuando haces una pregunta y tenés dos o tres respuestas en el aire, tratar de condensar y hacer un resumen de de las dos o tres cosas que surgieron. Eh, bueno, los ejemplos y las anécdotas, hay personas que dicen que mucho ejemplo. eh, Me acuerdo que tenía una colaboradora en su momento que decía que en la facu un profe le decía que el que tiene que recurrir al ejemplo para explicar algo es porque no sabe los conceptos. Y lo tenía recontra arraigado. En mi experiencia, depende del público que vos tenés, necesita poder visualizar el concepto en un ejemplo para poder bajarlo al día a día. Entonces, eso que a nivel académico esta chica traía como una debilidad del que usaba muchos ejemplos, en el terreno práctico, por el tipo de público en el cual yo interactuaba, era una fortaleza. ¿Cómo dirimimos, cómo salimos de esa situación que teníamos dos puntos encontrados con la encuesta? Cuando empezamos a hacer la encuesta de satisfacción del participante y preguntábamos sobre la cantidad y variedad de ejemplos, empezamos a ver que uno de los puntos más valorados por el público era la cantidad de ejemplos y la claridad del ejemplo. Entonces, en mi experiencia, tener anécdotas y ejemplos ayuda a llegar mucho más a la gente con el concepto que vos estás trabajando, sobre todo cuando son muy técnicos. ¿Bien? Dentro del manejo de la audiencia continuamos con utilizar a veces un momento de silencio para dar suspenso a una situación. Si te tenés que, a veces está bueno quedarse callado. No hace falta rellenar todos los segundos en el aire. A veces cuando vos decís algo que es una idea fuerza, es un concepto clave, acompañado de un segundo de silencio, haciendo solo mirada, recorriendo los lugares mirando a la gente, ayuda a que eso que estás dando tenga como una vibra distinta. Ayuda a mantener a un grupo, el grupo en ritmo, evitando que se dispersen. Si vas muy lento y tenés un público muy joven, muy activo, van a empezar a hablar entre ellos, van a empezar a agarrar el teléfono, van a empezar a hacer cosas. Entonces, siempre que vos estés haciendo una actividad, trata de que la actividad que hagas esté, no te digo corriendo un Fórmula 1, pero que vaya en un trote constante, para que pase volando el tiempo, para que mantenga siempre la atención en el aire. Dicho de otra forma, si la gente que vos tengas en una actividad que hagas se te dispersa mucho, es porque quizás está yendo a un ritmo muy bajo en el desarrollo de tu actividad. Si no se escuchan entre sí,
empiezan a hablar unos y otros, que empieza el debate y empiezan a responderse y a preguntarse y empieza el intercambio entre los participantes, con calma y diplomacia, frenar la situación. ¿Bien? Y proponer que hablen uno a la vez. Una frase muy usada, muy típica, muy tradicional es: hagamos una sola conversación. A ver, aguanten, aguanten, aguanten. Vamos a hacer una sola conversación. Vos, ¿qué estabas diciendo? Y tomá el control de vuelta del espacio y dirigilo. Recordá que el que está parado tiene una ventaja sobre el que está sentado. Entonces, cuando vos tenés a alguien que habla mucho y están hablando entre ellos y no cortan, dirigite y ponete en el medio de la conversación y elegí a uno de los dos para hablarle a ese. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo está hablando con otro del lado derecho y están intercambiando entre ellos y todos están mirando eso. Y tomaron el centro de la escena. Elegí a uno de los dos, dirigite y parate adelante de esa persona y hace contacto visual con ellos. Con esa persona decía: aguantame, ayúdame con esto, date vuelta, habla con el otro, y ya interrumpiste ese diálogo. Como vos estás parado, empezá a retroceder y ahí proponé hacer una sola charla, redondeá y salí de ahí. Bien, es como retomar el manejo del volante que te habían quitado estos dos participantes. Si ves que hay personas que se ponen a charlar entre ellos, podés frenar y de vuelta, diplomáticamente, ¿bien?, ofrecerle ayudarlo. Es decir: che, escucho que están charlando, ¿hay alguna duda? Yo les puedo ayudar a responder, coméntenos cuál es la duda que tienen. Generalmente, la gente dice: no, 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 ya está, ya está, ya está. Sienten como que o estaban hablando de otra cosa o no se quieren exponer, sienten vergüenza y se cortan. Si bueno, si tienen alguna pregunta, levanten la mano y la hacen, ningún problema. Y ahí de vuelta retomás el volante del manejo de la audiencia. Siempre, se lío. Siempre hay que evitar agresiones, falta de respeto y tratar de disolver cualquier conflicto en forma práctica. Depende del tipo de presentación, depende del tipo de audiencia, depende del tipo de tema, la duración que tenés. Lo que vamos a hacer nosotros, esto no les va a pasar, pero sí pensando en el futuro. Cuando vos tengas temas que suelen tener tensión, tiende a pasar eso. Por eso tratá siempre de estar con un lugar donde vos te puedas parar. Que el que está guiando esté parado es un lugar de ventaja. Tenga una banqueta o una silla y un lugar donde vos te podés parar y, eh, digamos, intervenir la situación corporalmente hablando. Te parás adelante, hay un fuego cruzado y te parás delante del fuego cruzado. Cortaste la balacera, metafóricamente hablando, ¿no? Bien. Hace preguntas para concentrar o redirigir las energías del grupo. Bien. Están peleándose dos. Sí, porque ustedes están diciendo eso, pero eso no es así. No, ustedes están equivocados porque acá lo hacemos de este modo. Paralo y decir: bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Vos qué opinás? ¿Qué te parece esta situación? Y a empezar a interactuar con otros para que baje el nivel de estos dos y empiece a subir el resto. Y una vez que sentís que agarraste de vuelta el timón, salí de ahí. Una forma muy de mantener una buena dinámica con la gente es que cada vez que recibas una pregunta o una opinión, dar las gracias. Che, gracias por preguntar, qué buena tu opinión, gracias, qué buena pregunta que me haces. Son como conectores que mantienen un determinado clima de camaradería en el desarrollo. Dentro también de esta parte de manejo de la audiencia, si alguien refleja un disgusto ante un comentario, se puede responder: por lo que planteás, no pensamos de la misma forma, pero en mi opinión debo decirte que, o sea, es normal, es natural y está bien que así sea, que cada uno piense como piensa. O sea, alguien en la audiencia me hace alguna pregunta o surge algún tema y yo hago algún comentario y en alguna de las personas manifiesta que no le gustó lo que dije, una forma diplomática de salir de ahí puede ser esta: entiendo lo que decís, claramente no pensamos igual, pero en mi opinión debo decirte que, y digo otra cosa y salgo. No me enrosco en un intercambio de quién tiene la razón, porque quizás, y generalmente pasa así, la discusión no es el centro de la presentación. Vos estás haciendo una actividad para algo y se empantana o se embarra en algo que no tiene nada que ver con lo que vos estás hablando. Y tenés que salir de ahí porque te consume tiempo y no te acerca a donde vos vas. Si una pregunta tiene que ver con un tema que tocamos más adelante, siempre se puede decir: cuando veamos el tema, tu pregunta queda respondida. Che, esa pregunta está buena, pero mirá, aguantame un cachito que en el próximo bloque la vemos, o entre un par de minutos la respondo, porque si no me adelanto a lo que voy a decir y me saca de estructura. Otra recomendación en esto es: no teman
o no tengan miedo ni vergüenza en devolverle a la audiencia una pregunta difícil que te hayan efectuado. El efecto boomerang. Me preguntaron algo que no me doy cuenta cómo responder, que no sé responder, no quiero responder o me puse incómodo. Bueno, abrí el juego. Che, qué buena pregunta. Gracias, Jorge, por preguntar eso. ¿Y ustedes qué opinan de lo que preguntó Jorge? Si vos tuvieras que responderle a Jorge, ¿qué le responderías? Y ahí interactuás, dos o tres respuestas, acomodá tu opinión, acomodá tu idea y en función de eso haces un resumen. Bueno, en base a lo que dijeron fulanito, fulanito y fulanito, y yo opino igual que ellos o distinto a ellos, mirá, yo te respondería a esto. En base a lo que te respondí, ¿vos qué opinás? Salida uno. Salida 2. Yo opino esto. Bueno, y para continuar, y me voy para otro lado. Cierro ese capítulo y ya está. Si hay alguna pregunta que no puedo devolver o no quiero devolver y no tengo la respuesta, también está bien no tener la respuesta. Y si mira, esa pregunta en este momento no te la puedo responder, no tengo los elementos. Te propongo lo siguiente, después que terminemos, quédate un cachito, que lo charlamos y te paso información o te envío información después de la actividad. ¿Bien? Guille, Dani. Sí, ¿quién me habló? Si no le decimos, lo vas a tener que ver en el segundo módulo. Claro. Le vendemos, Esa es una le vendemos el siguiente capítulo. Claro. Vas a tener que hacer el segundo curso para saber esta respuesta. Justo esa está en el otro que es pago. Este que es gratis no la tiene. El otro sí. Claro. Diviértanse un rato, fluya, no se amarguen por las preguntas, no podemos controlar lo que la gente va a preguntar. Lo que sí podemos hacer es, cuando una pregunta viene, recibirla y tratar de darle solución. Y si no tengo solución, no ahogarme en un vaso con agua, no tengo solución. Bien, bien. En cuanto al contenido, si es necesario y hay tiempo, podés hacer aclaraciones con material adicional que hayas llevado. No sé, mostrar estadística, datos, reporte o repartir un informe o repartir un material. Eso va a depender de qué es lo que estás haciendo y del tiempo que tengas. Eh, no pierdan espontaneidad, para eso no memoricen palabra por palabra, solo ideas conceptuales claves. Esto que hablábamos hace un ratito con Florencia de mi presentación tiene una palabra y yo desarrollo la palabra. Bueno, ahí está fluyendo, no está diciendo algo de memoria. Yo, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, estoy leyendo, pero estoy tratando de desarrollar cada cosa que leo. Si no, sería simplemente leer, y para leer lo podés leer vos, te lo mando y no hace falta que lo charlemos. Entonces, no necesito saber de memoria lo que estoy leyendo, ni tampoco debería estar pegado a palabra por palabra y punto y aparte. Bien. Mostrate accesible y dispuesto a dar respuesta ante las posibles solicitudes de la audiencia, hacer una pregunta, perdón, hacer un precuestionario. Esto del precuestionario es el relevamiento previo a una actividad que yo vaya a hacer. Bien, voy a hacer una actividad que trata de estos temas, quiero saber qué busca la gente, qué opina la gente, qué información tiene la gente y hago un relevamiento inicial. Eso me permite aumentar mi accesibilidad y mi disposición a los temas que la gente quiere, impactar en lo que yo busca. ¿Bien? Eh, Revisen muy bien las fuentes de información para la presentación. Si vas a citar una fuente, si como decía Henry Ford, bueno, asegúrate que lo decía Henry Ford. Bien, porque si no copiamos y pegamos información de referencias que no son tal, pasa mucho que hoy con los influencers que hay, como dice el influencer tal, sí, pero eso lo dijo primero Séneca o lo dijo Platón. Entonces, si va a traer la fuente de alguien, asegúrate de que sea realmente la fuente. Bien, y si no, no lo cites como la fuente de. Bien, es decir, mira, como alguien me dijo alguna vez, no lo pongas como una placa. Bien, Eh, bien. Hablamos del estrés, de la tensión, hablamos del manejo de la audiencia, hablemos un cachito sobre el cierre. El cierre es el momento de más impacto en la presentación. Son las últimas palabras, la última frase, lo que va a quedar en la retina, lo que va a quedar en el paladar. Tiene que ver con la imagen que quedará de una presentación y nosotros elegimos cómo nos gustaría que nos recuerden o que recuerden esta presentación. Este es como el sello final o el envoltorio final del paquete que yo acabo de entregar. Entonces, no permita que la presentación se pulverice de golpe. O sea, no llegué al final y decir, bueno, vení con buen clima, con ritmo, bueno, hasta acá llegamos, chau. Si no la detones. Si venís con una buena presentación, dale un minuto y hace un cierre, deja un mensaje final, como un balance de lo que acaba de pasar, para que quede un rico sabor de la presentación. Si no, va a quedar como, uy, tengo esas películas que se pone negra la pantalla y termina. ¿Sí? ¿Qué pasó? Descoloca. Eh, Sobre el cierre,
recordate que siempre es recomendable rescatar los temas claves que hayas visto. Si vos preparaste en tu diseño 3 temas claves, en los últimos minutos, en las preguntas de testeo, preguntá a ver si el tema clave que vos querías transmitir se transmitió. Esto ayuda también, podés hacer eso o podés hacer el refuerzo y digamos, machacar sobre el resumen de ideas centrales. Puntualizar el cierre con una frase o una experiencia. Realizar preguntas para verificar la transmisión de los contenidos. Tratar de generar una motivación. ¿Vieron ese punto en el diseño? ¿Qué quiero que hagan distinto las personas después de mi presentación? Bueno, generar alguna motivación para que eso que vos querés pase. Algún mensaje de aliento, de esperanza, de impulso para que después de que te escuchen a vos se lleven a la práctica lo que recibieron. Invitar a los participantes a que puedan opinar sobre la presentación. Hacer una llamada a la acción que va de la mano con la generar la motivación. Y por último, siempre el agradecimiento. La última frase: les quiero agradecer por la atención, por el tiempo. Beso, corazones, chau. Bien. Así que bueno, con esto completamos estas primeras consideraciones sobre el manejo de audiencia y situaciones de tensión y estrés y cierre. Así que vamos a pararlo.